queremos preguntar a un economista santafesino, fue secretario de Finanzas de la UNL, asesor económico en su momento de Lilita Carrió, un prestigioso académico, da charlas por todo el mundo, Rubén Lobuolo. Le queremos, además de saludarlo, hacer estas dos preguntas. ¿Cuándo empezó todo este quilombo? ¿Y dónde va a ir a parar la plata que trajo, o que traerá, o que fue a buscar Duhovne? ¿Cómo te va, Rubén? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El gusto de saludarte. Muy bien, gracias. A ver, la primera pregunta es más fácil que la segunda. O sea, ¿de dónde viene? Y esto tiene una larga historia. Si uno se fija, no me gusta ser autorreferente, pero yo hace un año atrás había escrito un artículo en el periódico Clarín, donde de cierto modo, mirando la historia, trataba de anticipar lo que iba a pasar. O sea, ya hace tiempo que luego de un ciclo que podríamos llamar de expansionismo populista, lo llaman algunos, o proteccionista, que terminaba indefectiblemente en crisis económica, en recesión y sobre todo y en serias dificultades en el sector externo, sucedían una nueva fase, digamos, de una ortodoxia que algunos denominan neoliberal, en donde toda la apuesta está al capitalismo financiero. Y esto es lo que explica lo que está sucediendo. Lo único llamativo es la rapidez de la decadencia, digamos. Uno esperaba que esto demore un poco más, pero bueno, si usted tiene una economía absolutamente abierta al capital financiero, atrayendo capitales gracias a una política del Banco Central que le garantiza rentabilidades muy altas con tasas de interés realmente, yo diría, casi leoninas en algún caso, es de esperar que en algún momento, mirando los indicadores económicos, los operadores financieros digan: ya hicimos una determinada diferencia, pero Argentina tiene déficit fiscal muy alto, Argentina tiene un déficit muy fuerte en la balanza del sector externo, Argentina tiene un atraso del tipo de cambio, y podemos seguir numerando. Argentina tiene problemas, vámonos a lugares donde nos ofrecen más confianza. Entonces, digamos, y como estaba escrito en aquel artículo, el único dato es cuándo los operadores financieros resuelven generar esta salida. Y en gran medida creo que el propio gobierno le dio la excusa, porque luego de una suerte de triunfo, por llamarlo de algún modo, o bastante buen resultado electoral, en diciembre se sintió con fuerzas para decir: voy a bajar la tasa de interés, voy a cambiar las metas de inflación, o como suele decirse en la jerga, voy a cambiarle un poquito la regla de juego a los operadores financieros. No, y eso no se hace. Pero mire, es interesante porque esto no es un problema de ideologías del gobierno. Mire que a Dilma Rousseff, cuando asumió por primera vez el gobierno, sucediéndolo a Lula, luego de dos gobiernos de Lula, donde el gobierno del PT le había también garantizado a la ortodoxia financiera que le iba a mantener la política de metas de inflación, que le iba a mantener la tasa de interés suficientemente alta, etcétera, 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 Dilma Rousseff intentó, porque los impactos sobre la economía real eran realmente muy preocupantes, intentó bajar la tasa de interés, que en Brasil se llama la tasa Selic, que es la tasa de referencia, y la respuesta de los operadores financieros fue bastante similar, y rápidamente Dilma Rousseff tuvo que recomponer otra vez la política que venía teniendo de ortodoxia monetaria y de alta rentabilidad financiera, porque si no se iba a una crisis. Lo que evidentemente dañó es la confianza que tenía por parte del establishment financiero en su política. Hay que ver ahora si Macri, y esta es la gran pregunta, logra recomponer cierta confianza perdida. Es difícil porque la historia enseña, digamos, que una vez que usted entra en en el club del Fondo Monetario Internacional, definitivamente usted queda catalogado como un país con problemas de balanza de pago. Rubén, hay muchos colegas tuyos sitúan como fecha donde empieza el principio del fin el 23 de abril, que empezaron a irse 750 millones de dólares por día, por lo que vos te venías comentando recién. Sí, bueno, pues, insisto, esa es la anécdota, ese es el momento en que usted puede registrar, pero evidentemente uno tiene que tener una perspectiva de más largo plazo,
Y fíjese que incluso hay algunos que dicen que el problema es que cambió el escenario internacional, que subió la tasa de interés de Estados Unidos, etcétera. Obviamente que eso es cierto. Lo que no dicen es que esto ya se sabía hace mucho tiempo y el propio gobierno lo sabía. De hecho, si usted recorre los diarios, el ministro Caputo hizo una emisión de deuda que muchos preguntaban para qué si no hace falta. Dijo, lo voy a hacer porque la tasa de interés va a subir y ahora puedo conseguir una mejor tasa de interés. Declaraciones del propio ministro, o sea que el propio gobierno sabía, y era lógico pensar, porque esos datos son de público conocimiento, que el escenario internacional iba a subir, que la tasa de interés en Estado iba a subir, y eso significaba que en Estados Unidos iba a subir, y eso significaba que muchos capitales que hoy estaban buscando altas rentabilidades en países periféricos como el nuestro, iban a buscar más seguridad en un espacio que ya le estaba dando alguna rentabilidad interesante. O sea, eran cosas sabidas. Y solamente para cerrar, es realmente muy extraño porque, digamos, el equipo económico, y creo que el término corresponde porque es como, no se tiene claro quién conduce, pero hay como muchos que están opinando, es un equipo económico cuya experiencia laboral histórica ha sido justamente en el mundo financiero. Es gente que ha trabajado toda la vida para entidades financieras o administrando incluso fondos, cosa que le ha llevado a muchos cuestionamientos políticos, incluso por problemas, digamos, de incompatibilidad, digamos, de intereses. Entonces, llama mucho la atención cómo lo sorprende la conducta de los operadores financieros cuando es gente que ha vivido y sigue viviendo en contacto con el mundo financiero, ¿no? Y la pregunta que me hacía mi amiga Vilma, esta plata que fue a buscar Duhovne, ¿para qué va a ser? Bueno, mire, eso es una pregunta que por eso le dije que era difícil de contestar. En principio, lo que Duhovne va a buscar no es una plata, sino es un crédito stand-by, en el sentido de que lo que está buscando es lo que en la jerga financiera se llama apalancamiento. ¿Qué quiere decir? Básicamente, mire que yo tengo garantías atrás de fondos, cosa que si usted me quiere hacer una corrida financiera, yo tengo fondos para atenderlo. Yo tengo mis dudas de que era necesario este crédito, pero independientemente de eso, ¿qué es lo que significa? Si la gente, los operadores financieros me quieren seguir haciendo una corrida contra el dólar y me están drenando mis reservas y me están colocando en una posición financiera complicada, yo tengo este crédito que me va a responder por encima, digamos, incluso de las necesidades para parar la corrida. Es fundamentalmente eso. Lo que pasa es que como todo acreedor, el acreedor pide que usted le garantice de que le va a poder devolver el crédito. Y dentro del criterio del acreedor, que en este caso es el Fondo Monetario Internacional, las garantías para que usted le dé seguridad de que le va a devolver el crédito pasan por una mejora en la balanza deficitaria que tiene el país en cuenta corriente, en balanza comercial y en cuenta corriente, por una mejora de los datos fiscales. Y eso probablemente es lo que está explicando incluso la continuidad de la corrida contra el dólar. ¿Por qué? Porque lo que el fondo le va a decir es, mire señor, yo le doy dólares, pero usted no me gaste estos dólares en dárselo a los operadores financieros que se quieren ir del país porque el tipo de cambio está barato. ¿Me explico? ¿Y cómo lo paramos eso? Y bueno, eso es una respuesta que tendría que dar el gobierno. ¿Vos decís que yo tengo que llamar a Caputo? Está apostando fundamentalmente en este momento, y más allá de lo que está haciendo, a ganar tiempo de que no se le dispare tanto, pero claramente está dejando que el dólar se acomode a un nivel más alto que probablemente es el que medianamente quiere el Fondo Monetario. Es muy difícil en esta confusión realmente, y a mí no me gusta especular sobre cosas que no conozco, tratar de entender qué está sucediendo. Le voy a dar un dato, usted es periodista, abro el periódico, no sé si fue ayer o anteayer, y leo, por un lado, el presidente se está reuniendo con los empresarios representativos para pedirle su apoyo en esta situación de crisis financiera. Y al lado me aparece la noticia de un empresario reconocido, con peso, que dice, para mí el dólar tendría que estar en 26 o 27. Ratazzi, Cristiano Ratazzi. Bueno, por eso le digo, entonces, yo digo y digo, y de estas noticias, de este tipo de noticias, en una situación como esta, uno puede
reiterar muchas cosas. Evidentemente, el gobierno necesita rápidamente recomponer una consistencia en sus políticas económicas. Lo que los operadores financieros le han hecho pagar en estos tiempos es la inconsistencia de una política económica que pretende ser ortodoxa en lo monetario, pero no puede parar la inflación. De una política que pretende ser ortodoxa en materia de apertura financiera y económica, pero que no logra frenar el déficit comercial. Y una política, fíjese, para hablar de otra contradicción, en donde pretende ser ortodoxa, pero tiene un déficit fiscal bastante similar al que heredó del gobierno anterior. Y en el medio de todo ese contexto, un gobierno que encima dice que quiere bajar impuestos. Entonces, hay una cantidad de contradicciones en la política económica que viene llevando adelante Cambiemos, sin por supuesto ignorar que el escenario económico que heredó el gobierno anterior era muy complicado, pero realmente muchas de las cosas que se hicieron en los últimos 2 años y medio no sirvieron para aliviar muchas de las complicaciones heredadas. Buen día, Gabriela, Bruno, mi nombre. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo está? Lo estaba escuchando y lo que llama la atención es exactamente ese hermetismo que ha tenido el gobierno en relación a cómo arribó este acuerdo o cómo lleva adelante este acuerdo sorpresivo, como usted decía. Para explicarle a los oyentes cómo es el manejo de las LEVACs, que ha tenido también un impacto importante y hay otra expectativa el próximo martes. Se sabrá cuánto de los 670.000 millones que vencen en LEVACs van a ser o no renovados. ¿Qué implica esto para el ciudadano común? ¿Cómo podemos interpretarlo? Bueno, a ver, para el ciudadano común, la LEVAC, hay como 2 tipos de deuda del Estado, ¿no? Hay una deuda que toma el Tesoro, que es la deuda que emite habitualmente todos esos bonos que se suelen llamar, y hay una deuda que toma el Banco Central, que supuestamente es independiente. La LEVAC son la deuda del Banco Central. Justamente, una de las críticas que veníamos haciendo hace mucho tiempo, es que el Banco Central había emitido, o sea, tenía un pasivo, una deuda realmente exorbitante en relación con sus activos, y que cada vez que quisiera renovar esa deuda, dada la fragilidad que señalaba antes, sobre todo en materia financiera, el Banco Central iba a tener que garantizar tasas de interés muy elevadas. Lo que sucede es que muchos de los fondos lo que hacían era colocar pesos, por decirlo de un modo, en esos títulos que le garantizaban una rentabilidad en peso muy alta, pero como el dólar estaba bastante retrasado, también se garantizaban que iban a tener una rentabilidad en dólares muy elevada que no conseguían en otros lugares del mundo, ¿ok? Ahora, cuando los operadores financieros empiezan a ver esta situación crítica, dicen, vamos a salirnos de los pesos, aunque la tasa sea muy elevada, vamos a salirnos de los pesos y vamos a garantizarnos un tipo de cambio. Entonces, este doble movimiento, en no querer renovar la LEVAC pese a las tasas que estaba pagando el central elevada en una corrida contra el dólar, y mover la demanda, digamos, de la deuda del central al mercado de cambio, es lo que provocó, si se quiere, el aceleramiento del problema. ¿Qué es lo que va a pasar el martes? Y vamos a ver, pero realmente la situación financiera es complicada, porque si usted no le renuevan la deuda, lo que tiene que hacer, entre comillas, es buscar fondos por otro lado, y ahí está también justamente la prevención del gobierno tratando de tener cobertura por parte del Fondo Monetario, ¿no? Bueno, muy bien, Rubén. No, estaba pensando en la gente común que está escuchando el programa y se levanta, va a laburar, en este momento está haciendo su trabajo, el tallerista en el taller, el empleado de comercio en el comercio, el empresario no sabe para dónde agarrar, tratará de no despedir gente, obviamente, las ventas se le van a restringir, ¿no? Bajar la economía, bajar la inflación restringiendo el consumo. Es como querer acostumbrar al burro a vivir sin comer, en algún momento se va a morir de hambre, ¿no? Mire, acá es que realmente lo que en cierto modo irrita, no sé si es el verbo adecuado, es la repetición de errores que ya se habían cometido en el pasado, porque en realidad lo que tuvimos hasta acá fue entre comillas, una primavera de auge, que en realidad estaba alimentada por los sectores que siempre la alimentaban, que eran fundamentalmente la construcción, algún rebote por parte de automóviles y demás, pero que estaba empujada justamente y paradójicamente porque el déficit fiscal continuaba, lo cual significaba que la demanda del gobierno
digamos, el Estado continuaba siendo fuerte en la economía y por la entrada de capitales. Lamentablemente, si al día de hoy uno tiene que avisorar que esto se frenó y que lo que viene para adelante es justamente una economía más estancada, que todavía no logra resolver la cuestión inflacionaria, y este es el dato. Entonces, lo que yo aspiro, digamos, que no generemos un nuevo escenario de estagflación, y ahí el gobierno va a tener que realmente comportarse de una manera mucho más eficiente que la que viene haciendo, porque si no, lo que uno está observando para adelante es, en este contexto, es que probablemente la economía se frene, y bueno, y a los problemas que veníamos teniendo de inflación se le va a sumar ahora probablemente un estancamiento. Vamos a ver vamos a ver qué es lo que opera el gobierno. La verdad que hasta ahora no ha hecho ningún anuncio, está realmente ocupado fundamentalmente en parar la corrida financiera, que obviamente es lo urgente, pero la verdad es que hay que ver para adelante. Mi intuición es que en este contexto el gobierno va a volver a renovar su apuesta por la reforma laboral que baje los costos laborales, y probablemente lo que sí va a favorecer a alguna gente es que vaya ahora sí a querer sostener un tipo de cambio más elevado y que a algunos le dé un poco más de competitividad de la que venían teniendo hasta ahora. Ya que estamos hablando en Santa Fe, estoy pensando en el sector agropecuario y estoy pensando en algunas de las empresas que tienen digamos, salida al exterior en sus ventas. Eso es lo poco que uno puede decir hasta ahora, lamentablemente. Rubén, muchísimas gracias por la deferencia de habernos atendido, y bueno, como bien dijiste vos, cada uno sigue haciendo lo que está haciendo, esperando, porque otra cosa no podemos hacer, que el gobierno tome las mejores decisiones. Y lamentablemente el ciudadano común en estos casos es tomador de datos, digamos, ¿no? Justamente uno de los problemas que es realmente un poco irritante es que luego de todo este tiempo no hayamos logrado estabilizar ciertas y determinadas variables que son fundamentales, entre comillas, para que la gente viva un poco en paz y se pueda ocupar de lo que se quiere ocupar, ¿no? Y es una lástima, porque la gente venía esperanzada. Ya no me voy a poner en surrealista, viajo en colectivo, a lo mejor lo mío ya entra en lo psicótico, pero yo le miro la cara a la gente y es como que la noto preocupada, como angustiada, qué sé yo, le miro los ojos. Vos me dirás, claro, ya hace 6 meses atrás le miraba los ojos y tenían otro ojo, no sé, pero me pasa a mí, por ejemplo, yo no soy un marciano, no estamos haciendo este programa desde Uruguay, estoy en Argentina, y es como que vos decís, ¿y entonces qué? Otra vez la burra al maizal, ¿viste? No tengo respuesta para eso. De cualquier modo, si esto es así como usted dice y que es razonable, no es bueno, porque justamente algo de lo que mueve, una variable importante que mueve la economía son las expectativas. Y parte de lo que estaba pasando era justamente porque había expectativas por parte de mucha gente y de ciertos agentes económicos de que estábamos en una tendencia de mejora. La verdad que si ahora cambian las expectativas y las expectativas se ponen tan negativas como usted está señalando, eso tampoco va a ser bueno para la economía, porque va a reforzar tendencias que ya objetivamente parecen que se vienen, ¿no? Un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos en Santa Fe. Gracias. Muy bien, entonces hemos estado hablando con el economista Rubén.